de este capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Mira cómo dice el texto bíblico, ¿no? Dice, ¿no se acuerdan ustedes del versículo 5 de que les hablé de esto cuando estuve con ustedes? Como recordarán, también les dije que hay un poder que detiene a este hombre y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. Otras versiones dice, ya sabéis lo que lo detiene a él para que sea revelado a su debido tiempo. O sea, aquí notamos que hay dos cosas que realiza un ente espiritual, un ser espiritual, ¿no? Aquí se nos revela tanto al ser espiritual y a la acción que realiza ese ser espiritual, detenerlo, porque dice, ya sabéis lo que lo detiene. No está hablando de ese ser espiritual que está realizando la acción que viene a ser que no le permite que se manifieste el anticristo, y lo cual lo va a hacer a su debido tiempo. O sea, esto de detener quiere decir retener o frenar. O sea, esta palabra detener, catejo, aparece en la Septuaginta y 17 veces en el Nuevo Testamento griego. Es la acción. Y lo que lo detiene, catejón, aquí aparece como un participio neutro. Pero en el versículo 7 ya pasa de neutro a masculino, el que lo detiene. O sea que notamos que es un ente espiritual el que realiza esta acción. Un ser espiritual el que realiza esta acción. En el versículo 7, versículo A, dice la parte literal A, pues la fuerza oculta de la iniquidad ya está operando. Pero esa fuerza oculta de la iniquidad, esta acción que él realiza lo hace porque es forzado a actuar como que se estuviera bajo tierra. Por eso actúa como un misterio. Pero por las Escrituras notamos que este misterio de la iniquidad es estar sin ley, está activo. Y en forma clara, no se nos dice cómo lo está haciendo. Pero ya notamos que inclusive en tiempos de los apóstoles, en tiempos apostólicos, este misterio de la iniquidad obraba contra ellos. Les impedía realizar muchas cosas. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. También engañaba o sigue engañando y seduciendo a los cristianos. Segunda Tesalonicenses 2, 1, 3. También en las epístolas de los Corintios. Vemos cómo él seduce como la serpiente. Y también aviva o lidera el rechazo del evangelio en el mundo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Este misterio de la fuerza oculta de la iniquidad es parte del espíritu del anticristo, en el cual al final, cuando él se manifieste, cuando la fuerza espiritual, el ente espiritual se ha quitado, él va a revelarse y este misterio de la iniquidad va a residir en él, pero ya está en el mundo. Primero de Juan 4:3, o sea, el misterio de la iniquidad ya está en el mundo, obrando y de una manera fuerte dentro de la iglesia de Cristo. Versículo 7, literal B, dice, solo que el que ahora lo detiene lo hará hasta que sea quitado de en medio. El que lo detiene, aquí ya como les decía, lo presenta Pablo en forma de neutro. Se retoma lo dicho en el versículo 6. Pero aquí notamos que el que detiene a este hombre de pecado, en un momento dado, dice hasta que sea quitado de en medio. Hasta que sea quitado, y por lo menos hasta ahora es una poderosísima fuerza que detiene la obra del anticristo, o sea que él se manifieste. Ahora, en esta posición, en este versículo, han interpretado o se dan muchas personas, muchos entes o muchos sistemas, los cuales se dicen son los que han detenido o detienen la manifestación del anticristo. Muchos dicen que es la predicación del evangelio, otros dicen que es el principio de la ley y el orden y el gobierno como una autoridad civil, otros dicen Dios mismo por medio del Espíritu Santo que reside en la iglesia,
otros dicen que es una fuerza angelical, y otros dicen que Satanás, y otros dicen que el Estado de Israel es el que detiene la manifestación del hombre de pecado. Pero quisiera analizar algunas, porque muchas de por sí solas son eliminadas de la lista. Quisiera ver el principio de la ley y el orden y el gobierno como una autoridad civil, pero desde ya les digo, esto no es un ente espiritual, no es una fuerza espiritual, es un sistema. Pero no podemos nosotros negar que dentro de la ley y el orden actúa Dios, como dice Romanos, ¿no? Que toda autoridad ha sido puesta por Dios y los que se oponen resisten a Dios. Cuando hay una autoridad, está puesta por Dios y no podemos resistirnos a ellos. Tenemos que ser obedientes. Ese es el principio de un cristiano. Ahora, por medio de esa autoridad, han impuesto ley y orden a nivel mundial y en todas las edades. Y entonces, esta ley y orden ha detenido mucha maldad y ha detenido mucha obra también de iniquidad. Sí, lo ha hecho. Pero recordemos, aquí, por ejemplo, si aceptamos esta posición, el anticristo sería Nerón para ellos. Y muchos dicen que el anticristo será Nerón resucitado. Pero recordemos, pero no puede ser porque es un sistema, ¿no? Es un gobierno. Y no podemos aceptarlo en ese sentido, aunque no podemos negar que el Espíritu Santo ha estado obrando por medio de la ley y el orden y la autoridad de un gobierno civil, ¿no? Lo segundo, también dicen que son fuerzas angélicas. Esto también debemos considerarlo. En la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, más en el Antiguo, encontramos siempre fuerzas angélicas que se bloquean unos contra otros, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Daniel 12:1, donde aparece el arcángel Miguel, quien defiende a Israel. También en Judas 1:9 encontramos a Miguel, que peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el anticristo, el arcángel Miguel, apartarse para que se manifieste el anticristo y después volver a obrar para detener a lo que antes estaba él haciendo, lo que él estaba deteniendo? ¿Cómo puede darse esto, no? Es algo ilógico, pero todo esto podemos analizarlo dentro de la literatura apocalíptica. También dicen que es Satanás, otra posición, que es Satanás que lo detiene hasta que le convenga, retiene hasta que le convenga que él se manifieste. Esas son las posiciones. Pero también el ente poderoso o el ser poderoso que no podemos dejarlo a un lado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser eliminado de esta lista y no es idea solo de los que creemos en la pretribulacional, en que todo va a ocurrir antes de la gran tribulación en relación con el arrebatamiento. No podemos nosotros eliminarlo porque no es solo idea nuestra, ya que también es compartida por post-tribulacionalistas, también compartido de que puede ser el que detiene a la manifestación del hombre de pecado, al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Dios en su soberanía tiene el control de todo, hermano. Eso lo sabemos nosotros. Todas las actividades del anticristo, Él las tiene en control. ¿Por qué? Porque el Padre va a enviar al anticristo como juicio contra un mundo incrédulo. Según de Tesalonicenses 2, 11 al 12. Sí, será un juicio dado por la voluntad del Padre. El Hijo de Dios, Jesús, lo va a destruir en su segunda venida. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, 9. Miren la obra de la Trinidad. Ellos nunca actúan de manera separada, todo de una manera unida. Entonces, afirmar que el Espíritu Santo es el que va a estar deteniendo, y lo está haciendo hasta su debido tiempo, sería corroborar el hecho de que el Trino Dios está en control de todo. Eso lo podemos mirar rápidamente, ¿no? Ahora, es un error decir, y esto lo tenemos que aclarar,
que los pretribulacionalistas, o sea, nosotros enseñamos que el Espíritu Santo se va con la iglesia. Eso es un error. En el arrebatamiento se ha enseñado que el Espíritu Santo va a irse con la iglesia, como que si fuera quitado de la tierra. Recordemos, Él es Dios y Dios no puede ser limitado. Él puede ir y venir cuando le plazca, puede actuar cuando le plazca, ¿no? O sea, lo que sí creemos o lo que sostenemos los pretribulacionalistas es que el Espíritu Santo será removido de su actividad de impedir la manifestación del anticristo, que es totalmente diferente. Va a ser removido de esa actividad que le está realizando, pero continuará obrando la salvación durante la gran tribulación. Y para eso, para que haya salvación durante la gran tribulación, se necesita al Espíritu Santo estando en la tierra, ¿no? Entendemos lo que es el ministerio permanente del Espíritu Santo que empezó en Pentecostés. Si afirmamos esto, quizás eso es lo que queremos decir los pretribulacionalistas, que desde Pentecostés el Espíritu Santo tiene una actividad permanente en la tierra, la cual no la tuvo antes. Pero cuando Él sea removido, esa actividad cesará, terminará, y ya dejará de operar como un agente de juicio. Recuerden que dice la palabra en Juan 16:8, que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una actividad de juez. Lo que hizo en Génesis 6:3, juzgando a la gente. Y el Señor dijo, ya mi espíritu no contenderá más con ellos. Por eso fue quitado el espíritu en esos tiempos, en los tiempos de Noé, y se vino un tiempo duro y difícil para el mundo y de muchos juicios. Pero recordemos que el Espíritu Santo seguirá obrando durante la gran tribulación.